Todos creen conocer Petra, la ciudad color de rosa esculpida en la roca, con la famosa fachada del tesoro que vimos en Indiana Jones. Pero basta con alejarse de las multitudes de turistas para descubrir muros que, para los arqueólogos, son un verdadero enigma. Sistemas de agua que se adelantaron 2000 años a la hidráulica occidental. Tumbas con 12 esqueletos, mientras que otras criptas permanecen inexplicablemente vacías. Inclinaciones de 2 grados, calculadas sin la matemática que Europa tardaría siglos en desarrollar. 12 misterios aguardan hoy en el desierto jordano, desafiando las explicaciones de la ciencia. Y lo que estás a punto de escuchar no son conjeturas. Se basa en investigaciones y datos concretos, como los estudios de ingeniería hidráulica del Dr. Charles Ortloff, de la Universidad de Chicago, publicados en la revista MDPI Water en diciembre de 2020. Los informes de excavación de la Universidad de St. Andrews, dirigidos por el profesor Richard Bates y fechados en octubre de 2024. Y los datos arqueológicos del Centro Estadounidense de Investigación, que abarcan desde 1993 hasta el presente. Olvídate de blogs de viajes. Estos son registros primarios de excavaciones y análisis de dinámica de fluidos computacional. Volvamos a ese dato crucial. Exactamente 2 grados. El modelado de dinámica de fluidos computacional del Dr. Ortloff en 2014 demostró que este ángulo optimiza el caudal para un diámetro de tubería y un coeficiente de rugosidad dados. Una desviación de tan solo 1 grado reduce el flujo en un 30% y provoca fugas constantes. ¿Cómo lograron los nabateos alcanzar este ángulo óptimo en decenas de miles de secciones de tuberías de cerámica unidas con un cemento impermeable entre el año 100 antes de nuestra era y el año 100 de nuestra era? Cada sección de tubería mide aproximadamente 30 centímetros de largo. Están hechas a mano, cocidas en hornos. Las uniones emplean un diseño de espiga y casquillo, donde un extremo cónico encaja en el receptáculo de la siguiente tubería. Un mortero impermeable sella la unión. Esta tecnología de unión previene fugas bajo presión y permite la expansión térmica sin agrietarse. Los hidráulicos modernos todavía utilizan este diseño, pero los nabateos lo inventaron 2000 años antes. Piensa en esto. Los principios que rigen este sistema, descritos por Antoine Chessy en 1775 y Julius Weisbach en 1845, describen cómo optimizar el flujo en canales abiertos y conductos cerrados basándose en la pendiente, la rugosidad y el radio hidráulico. Todo esto surgió 2 milenios después de que los ingenieros de Petra ya aplicaran estos principios en roca y arcilla. El sistema Fadimataga sigue consistentemente el ángulo crítico que garantiza el máximo caudal, manteniendo al mismo tiempo un flujo subcrítico para evitar turbulencias y erosión. El análisis del Dr. Ortloff, utilizando software moderno de dinámica de fluidos computacional, confirmó que los nabateos lograron lo que los estudiantes de ingeniería civil aprenden a calcular durante un semestre entero. Pero aquí está el enigma. Ningún registro escrito explica cómo lo sabían. Ningún tratado matemático, ningún manual de ingeniería, ningún rastro de prueba y error en rutas alternativas excavadas en las montañas y abandonadas. El sistema funcionó desde el primer día con un ángulo matemáticamente perfecto, que los ingenieros contemporáneos verifican con computadoras. Habilidad de observación, transmisión intergeneracional, tecnología perdida de otra fuente. Nadie lo sabe. Además, el sistema elimina los picos de presión del curso superior que podrían causar inestabilidades en el curso inferior. Es un sistema de amortiguación hidráulica que requiere una comprensión de la propagación de ondas, los aumentos de presión transitorios y las transiciones de los regímenes de flujo. Los nabateos lo integraron en su principal sistema de suministro de agua a la ciudad. Los ingenieros de tuberías modernos están estudiando estas construcciones, ya que anticipan problemas que destruyeron los acueductos romanos y los sistemas de agua medievales. El golpe de ariete, un choque de presión causado por el cierre repentino de una válvula o la detención del flujo, puede reventar las tuberías instantáneamente. Los ingenieros romanos observaron la explosión de sus sistemas
debido a este fenómeno, sin comprender la física subyacente. Los nabateos diseñaron sistemas para evitarlo. Imagínate un lugar donde la supervivencia depende de cada gota de agua. Petra, la ciudad esculpida en la roca, un oasis en medio del implacable desierto. Pero ¿cómo lograron los nabateos, sus ingeniosos constructores, prosperar en un entorno tan hostil? La respuesta se encuentra en una obra maestra de la ingeniería hidráulica, un sistema de canales y tuberías tan avanzado que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. Para garantizar un suministro constante, excavaron canales dobles a ambos lados, una medida de seguridad asombrosa. Si un sistema fallaba, el otro entraba en acción, garantizando la continuidad. Esta redundancia revela una sofisticada gestión de riesgos, vital en un lugar donde las precipitaciones anuales apenas alcanzan los 15 centímetros. No podían permitirse el lujo de una interrupción. En los estrechos pasajes del cañón, donde un solo canal habría sido más sencillo, optaron por duplicar el esfuerzo, priorizando la seguridad hídrica de la ciudad. Las tuberías, unidas mediante uniones de espiga y campana selladas con mortero, anticiparon en 2000 años una técnica que se convertiría en estándar en la fontanería occidental. Pero la genialidad nabatea no se detiene ahí. En puntos estratégicos, construyeron estanques de sedimentación, excavaciones de aproximadamente 1 metro de profundidad y 2 de ancho en el lecho del río. Estos ingeniosos dispositivos reducían la velocidad del agua, permitiendo que los sedimentos se depositaran antes de que el flujo continuara. Al entrar en estos espacios más amplios, la velocidad disminuía y las partículas en suspensión se hundían, dejando que el agua limpia fluyera a través de una salida elevada. Estas trampas de sedimentos prevenían obstrucciones, manteniendo el flujo constante y minimizando la necesidad de mantenimiento continuo. Además, pozos de descarga permitían caídas verticales que disipaban la energía cinética, protegiendo las tuberías de la presión excesiva. Al caer, el agua perdía impulso al golpear una piscina en el fondo, una forma controlada de disipación de energía que evitaba daños a las tuberías y la erosión de las juntas. Lo asombroso es que los nabateos lograron todo esto sin manómetros, sin caudalímetros, sin ninguna de las herramientas de diagnóstico que hoy consideramos indispensables. Observaban el agua, comprendían su comportamiento en diferentes geometrías de canales, experimentaban y perfeccionaban su diseño a través de la observación empírica. Este método, basado en la experiencia y la aguda observación, produjo resultados que se alinean con la optimización matemática, lo que demuestra una precisión asombrosa. Eran capaces de detectar sutiles cambios en los patrones de flujo que indicaban problemas, de medir el caudal observando el comportamiento de la superficie y cronometrando el flujo. El conocimiento hidráulico de los habitantes originarios, acumulado durante generaciones, les permitió construir sistemas que funcionaron a la perfección durante siglos. De hecho, algunos de estos canales siguen operativos hoy en día, donde no han sufrido daños, y los beduinos aún utilizan algunas de las antiguas cisternas excavadas por los nabateos hace 2000 años. La infraestructura hídrica sobrevivió a la civilización que la creó. Un análisis del Dr. Orlov, realizado en 2020, identificó una característica particular que no había sido reconocida en la literatura arqueológica hasta que su modelado de dinámica de fluidos computacional reveló su función: un tanque que eliminaba el golpe de ariete de 2 tuberías empinadas que conducían al sector residencial. El golpe de ariete, una onda de choque resultante de cambios bruscos en el flujo, puede destruir las tuberías. Los ingenieros romanos nunca resolvieron este problema, y los sistemas medievales fallaban constantemente por esta razón. Los nabateos, sin embargo, incorporaron a su red un sistema pasivo de supresión que los ingenieros modernos solo comprendieron después de realizar simulaciones informáticas de la antigua geometría de las tuberías. El tesoro, una estructura imponente, está esculpida directamente en la pared vertical de un acantilado. 39 metros de altura, 25 metros de ancho. ¿Cómo lograron esta hazaña los antiguos constructores? La respuesta reside en su método de trabajo, de arriba hacia abajo. 2 monumentos inconclusos en Petra revelan este secreto.
Plataformas de construcción, aún presentes, descienden como escalones grabados en la roca. Los trabajadores creaban una estrecha cornisa, del ancho del acantilado, en lo que sería la cima de la estructura. Luego tallaban hacia abajo, nivel por nivel, dando forma a la arquitectura, las decoraciones y los relieves a medida que descendían. Estos monumentos inconclusos son como fotografías congeladas del proceso constructivo, secciones superiores completamente detalladas, contrastando con secciones inferiores apenas esbozadas. El trabajo se detuvo abruptamente, dejando a la vista las plataformas de construcción. Pero aquí surge un enigma: la ausencia de puntos de anclaje para andamios que sostuvieran estructuras de madera. La fachada presenta incisiones, pero la teoría de que servían para andamios se enfrenta a una contradicción. Al analizar los dos monumentos inconclusos, las plataformas son repisas continuas, esculpidas en el acantilado mientras los trabajadores descendían. La propia roca era su superficie de trabajo. Entonces, ¿para qué servían las incisiones en el tesoro? Algunos sugieren que sujetaban un revestimiento de yeso, pero esta característica no aparece en otros edificios enlucidos de Petra, como el Gran Templo. Los cortes permanecen sin explicación. ¿Marcadores simbólicos? ¿Decoraciones inconclusas? ¿Puntos de anclaje para elementos arquitectónicos desmontados y perdidos? Ninguna teoría es completamente convincente. La fachada en sí misma es una declaración audaz. Columnas corintias helenísticas intrincadamente talladas, frontones triangulares, iconografía funeraria y estatuas que sugieren un mausoleo. En el nivel superior, figuras de amazonas danzantes con hachas dobles simbolizan la renovación y la esfera sepulcral. 4 águilas coronan la estructura, símbolos de los portadores de almas al más allá. A los lados de la entrada, las estatuas de los gemelos Castor y Pólux, conocidos como psicopompos, guían las almas al inframundo. Cada elemento decorativo grita tumba. Pero el interior contradice todo lo que promete el exterior. Es un teatro arquitectónico vacío. Una fachada espectacular sin nada detrás, solo aire esculpido. Ahora la pregunta clave: ¿qué secretos yacen ocultos bajo el patio del tesoro? La tecnología moderna nos da una pista. El radar de penetración terrestre envía pulsos electromagnéticos al subsuelo. Diferentes materiales reflejan las señales a distintas velocidades. Los espacios vacíos aparecen como anomalías claras. Bates, un investigador, identificó lo que interpretó como cámaras subterráneas a unos 6 metros por debajo del nivel del suelo actual. Excavaciones en agosto de 2024 revelaron una cámara funeraria de aproximadamente 5 metros por 5 metros y medio, con una altura de 2 metros con 7 decímetros. En su interior, 12 esqueletos humanos completos y un conjunto parcial de restos. Objetos funerarios de bronce, cerámica y hierro datan del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. El Dr. Timkin realizó un análisis de sedimentos utilizando el método de datación por luminiscencia estimulada ópticamente. Esta técnica mide cuando los granos de cuarzo en los sedimentos estuvieron expuestos por última vez a la luz solar. Los resultados sitúan la construcción de la tumba entre mediados del siglo I a.C. y principios del siglo II después de Cristo. El análisis de la cerámica confirma el período del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo para los hallazgos funerarios. A lo largo de los siglos, sedimentos y escombros se acumularon, enterrando el nivel original del patio. Los nabateos pavimentaron este patio inferior y posiblemente colocaron allí una piscina reflectante frente a la entrada del tesoro. Los elementos acuáticos eran comunes en la arquitectura sagrada nabatea. Escaleras de 13 metros de largo y 5 metros de ancho conducían a la entrada del tesoro, elevándose sobre las tumbas más antiguas. Estas escaleras ascendían sobre tumbas existentes, excavadas décadas antes de que comenzara la construcción del tesoro. Una de estas tumbas más antiguas data del 25 al 20 a.C.,
según fragmentos de cerámica recuperados durante las excavaciones de 2003, interrumpidas por falta de fondos. Décadas después, cuando se encargó la construcción del tesoro, probablemente durante el reinado de Aretas IV, del 9 a.C. al 40 después de Cristo, la construcción enterró deliberadamente estas tumbas anteriores. Las monumentales escaleras eran más importantes que la preservación de los entierros anteriores. Piensa en esto: entre restos humanos dispersos por antiguos saqueadores y perturbaciones naturales, esta tumba permaneció sellada e intacta bajo el monumento más visitado de Jordania. ¿Por qué aquí? ¿Por qué 12 personas? ¿Quiénes eran? El tesoro en sí mismo puede no ser una tumba, pero se encuentra sobre un importante lugar de enterramiento que la arqueología pasó por alto durante 212 años. Más de 1 millón de turistas visitan el patio cada año. Todos fotografían el tesoro. Nadie sabía que 12 cuerpos descansaban bajo sus pies. La antigua ruta procesional serpentea desde Kasr al-Bint, cerca del centro de la ciudad, pero esta senda fue destinada a ceremonias y peregrinaciones, no a la construcción. Trasladar miles de toneladas de escombros, extraídos de la montaña por estrechas y sinuosas escaleras, carece de sentido logístico. Debió existir otra ruta. Algunos sugieren un camino trasero desde la pequeña Petra, pero esta ruta representa 8 kilómetros de terreno difícil a través de las mesetas. No es imposible, pero sí poco práctico para remover escombros de construcción. El llano patio frente al monasterio fue nivelado deliberadamente, esculpiendo roca sólida. Esto generó toneladas adicionales de roca residual. ¿Dónde fueron a parar? No hay montones de escombros en los valles inferiores. Tampoco se han identificado canteras antiguas cerca del lugar. Los nabateos eran eficientes. Estudios de Ortloff y documentación de la ASME confirman que reutilizaban la piedra extraída en toda Petra para las construcciones. Pero la talla del monasterio habría generado un volumen extraordinario. Los arqueólogos no han localizado los sitios de almacenamiento. Se alude al simposio de Obodas, el dios. Esto sugiere que Deir sirvió como lugar de encuentro de un culto religioso en honor al deificado rey Obodas, que reinó en el primer siglo antes de nuestra era. Otros sugieren que fue una tumba y un monumento para su familia. El edificio data de mediados del primer siglo de nuestra era, durante el apogeo del poder real nabateo. Pero su función exacta sigue siendo incierta. Cruces talladas en las paredes interiores indican que cristianos bizantinos lo usaron como iglesia o ermita siglos después. El nombre monasterio proviene de este uso posterior, no de su propósito original. ¿Qué tipo de construcción requiere una fachada tan monumental para albergar una única y sencilla cámara? Una puerta de 8 metros de altura dirige la luz hacia este espacio. El diseño se centra en el espectáculo exterior, visible desde el patio. Pero ¿para qué ceremonias? ¿Para qué asambleas? La inscripción del simposio sugiere comidas rituales, pero no ofrece detalles. Se sabe que fue un lugar para ceremonias religiosas. Un altar de 4 escalones se encuentra en un extremo, con una pileta excavada en la roca para contener agua y un nicho donde probablemente se alzaba una piedra betil representando al dios Dushara. En el patio hay una pequeña plataforma, posiblemente para una mesa de ofrendas. Canales tallados en la plataforma conducen la sangre de animales sacrificados montaña abajo. Pero esto es lo que desconcierta a los investigadores. En la cercana Egra, una inscripción nabatea declara claramente: Abd Watad, sacerdote de Wat, y su hijo Salim y Zaid Wat consagraron al joven Salim para ser sacrificado a Dugabat, su doble fortuna. Un sacrificio humano documentado en piedra. Se sabe, por otras fuentes, que el dios Alutza recibía ofrendas de niños y niñas. Porfirio, un filósofo del siglo II, relata la degollación anual de un niño en la ciudad nabatea de Dumat, a 300 kilómetros de Petra, una práctica similar a la de la Persia astriana, donde los cuerpos eran abandonados en las montañas para los buitres y la descomposición natural. La exposición de la plataforma encajaría con este propósito. ¿Qué ocurrió realmente entre el año 100 antes de nuestra era y el sofocante año 100 de nuestra era?
Animales fueron ofrecidos, sin duda. Se quemó incienso, se impartieron bendiciones. 2 obeliscos tallados de 6 metros de altura, dedicados a Dushara y a Lusa, se alzan en la entrada. Bajo el sol, brillan con un rojo ferruginoso, como tótems que protegen un lugar sagrado. El lugar alto de los sacrificios ofrece vistas de toda Petra. La tumba de Aarón, en Jabal Harún, es visible en la distancia. Cualquier ritual realizado aquí habría sido visible para la ciudad de abajo, como humo y ceremonia en la montaña. Pero, ¿qué rituales? ¿Qué sacrificios? La piedra no lo revela. 6.000 a 7.000 inscripciones, un número asombroso, han sido descubiertas en Jordania, Arabia Saudita, el Sinaí, Siria e Israel. Pero, ¿qué revelan estos grabados? En su mayoría, firmas y breves saludos, textos extensos, casi inexistentes, literatura ni rastro, registros históricos ausentes, textos religiosos, un vacío absoluto. Existen documentos legales, como los papiros del archivo de Babata, hallados en la cueva de las cartas en Hal Yeber en la década de los 90. También inscripciones funerarias de Madaim Salesh, publicadas por J. Hille en el año 93. Miles de grafitis, obra de pastores y viajeros. Sin embargo, en Petra, el 82% de las inscripciones se reducen a nombres y relaciones familiares. En Hegra aparecen documentos de propiedad, pero en Petra los simples nombres dominan el panorama. Aquí reside el enigma. ¿Cómo es posible que una sociedad claramente alfabetizada, con una capacidad de escritura tan extendida, no haya legado literatura? ¿Dónde están sus historias? ¿Sus mitos? ¿Sus tratados técnicos? Imagina esto, una civilización capaz de diseñar sistemas hidráulicos que rivalizaban con los de Roma, que dominó el comercio internacional durante siglos, que erigió monumentos comparables a cualquier maravilla del mundo mediterráneo. Y sin embargo, apenas dejó huella escrita. ¿Cómo lo hicieron? Las inscripciones que sí sobrevivieron están escritas en arameo nabateo, una lengua con fuerte influencia del árabe y préstamos del protoárabe septentrional. El alfabeto evolucionó del arameo en el siglo II antes de nuestra era, convirtiéndose en el precursor de la escritura árabe. Las ligaduras que unen las letras, definitorias de la escritura árabe moderna, se desarrollaron en la escritura cursiva nabatea. Pero el contenido es casi nada. Algunos estudiosos sugieren que tablillas de madera u otros materiales orgánicos pudieron haberse degradado con el tiempo. Posible, sí, pero ¿por qué un pueblo que grababa miles de inscripciones en piedra confiaría textos importantes a materiales tan perecederos? Es más probable que los nabateos operaran de manera diferente. Quizás una tradición oral transmitía su conocimiento técnico y sus prácticas religiosas. Tal vez protegían sus secretos de forma consciente. Su ingeniería hidráulica, sin duda, demuestra una transmisión avanzada de conocimientos a través de generaciones. Alguien enseñó los contornos de las tuberías, alguien transmitió las técnicas de gestión del agua. Pero no lo escribieron, o, si lo hicieron, esos textos permanecen ocultos. El misterio no reside en la escritura, sino en el silencio. Osiem. La religión de los nabateos se centraba en Dusares, el señor de Gurshar. En las fuentes griegas y romanas, esta deidad era identificada con Zeus y Dioniso. Alutza, la más poderosa de todas, se manifestaba como la principal diosa, vinculada a Afrodita y Venus. Alat, la diosa de la fertilidad, era equiparada con Atenea. Manawat, la diosa del destino, se relacionaba con Némesis. Y Alcaum, un dios guerrero, protegía las caravanas. Este sistema politeísta absorbió a la Isis egipcia, al Baal Shamin sirio y a figuras grecorromanas, ya que el comercio nabateo conectaba su reino con el mundo mediterráneo. El sincretismo religioso era común en el antiguo Oriente Próximo. Pero, ¿qué hacía único al culto nabateo? Su tradición anicónica. Sus dioses eran representados como betilos, bloques de piedra sin labrar, pilares abstractos, a veces con ojos y nariz esquemáticos, pero sin una forma humana completa. Esta preferencia por objetos sacros geométricos, en lugar de estatuas,
contrasta fuertemente con su elaborada arquitectura helenística. La fachada del tesoro presenta figuras esculpidas, y el monasterio posee elementos decorativos. Sin embargo, sus dioses permanecieron como simples piedras. La mayoría de los estudiosos señalan una herencia cultural del norte de Arabia, compartida con el posterior islamismo anicónico. Pero los nabateos no eran rígidos en este aspecto. Mezclaban tradiciones libremente. Las relaciones entre las deidades variaban según la región y el tiempo. Dusares a veces es llamado el esposo de Alat, otras veces su hijo. Alat y Al-Uzza, en algunas áreas, eran consideradas la misma diosa, mientras que en otras eran distintas. En ambos casos, en las inscripciones, son nombradas como la consorte de Dusares. El panteón nabateo no formaba una jerarquía clara. El profesor Robert Wenning señala que esto difiere de los sistemas egipcios, mesopotámicos o griegos, donde las relaciones y rangos divinos están claramente definidos. La religión nabatea conservó pocos elementos estructurales de panteones organizados. Reflejaba situaciones y necesidades locales de los grupos, en lugar de una teología sistemática. Cada templo podía servir a diferentes aspectos de las mismas deidades. El templo de los leones alados en Petra probablemente veneraba a Al-Uzza, basándose en el material de culto encontrado, aunque la dedicación de la estructura sigue siendo objeto de debate. Qasr al-Bint, el templo más grande de Petra, se alza imponente. ¿Fue erigido en honor a Dushara? Es una posibilidad, aunque ninguna inscripción lo confirma de manera definitiva. Pero, ¿cómo eran las procesiones que serpenteaban por la ciudad? ¿Qué plegarias resonaban entre sus muros? ¿Qué mitos se contaban sobre Dushara y Al-Uzza? Durante 400 años, las prácticas religiosas sostuvieron a Petra, pero apenas dejaron rastro escrito. Contemplamos el templo, desciframos los nombres de los dioses en las inscripciones, encontramos vestigios de incienso quemado y huesos de animales sacrificados. Pero su teología, su cosmología, permanecen ocultas. ¿Es este silencio intencionado o fruto del azar? ¿Destruyeron los romanos los textos religiosos nabateos tras anexionar el reino en el año 106 de nuestra era? ¿Los ocultaron los cristianos cuando Petra abrazó el cristianismo en el siglo IV? ¿O simplemente los nabateos no consignaron por escrito sus creencias? El enigma persiste. Aretas II gobernó desde el 85 antes de nuestra era. Luego, entre el 84 y el 62 antes de nuestra era, el poder lo ostentó Aretas III. Finalmente, Aretas IV rigió los destinos de Petra desde el 9 antes de nuestra era hasta el 40 de nuestra era. Petra llegó a cuanta albergar entre 20.000 y 40.000 habitantes, dependiendo de la época. Imagina esto: jardines exuberantes floreciendo en el valle, desafiando el árido entorno desértico. Piscinas de recreo, fuentes, una vegetación pujante gracias a un sofisticado sistema hidráulico. Los templos resplandecían con estuco policromado y detalles esculpidos. La ciudad controlaba las rutas comerciales que conectaban Arabia con Egipto, Siria y el Mediterráneo. El incienso y la mirra, procedentes del sur de Arabia, atravesaban Petra en caravanas de camellos. Estas resinas aromáticas se quemaban en ceremonias religiosas en todo el mundo antiguo, y la demanda era inmensa. La seda de la India seguía las mismas rutas, junto con especias de África, tejidos y marfil. Preciados bienes de 3 continentes convergían en territorio nabateo. Ellos gestionaban los caravanserais, donde los mercaderes podían descansar, reabastecerse y hacer negocios. Este monopolio generó la riqueza que se manifiesta en cada fachada esculpida. En el apogeo de su poder, el reino nabateo controlaba un vasto territorio que se extendía desde Damasco, en la actual Siria, hasta Egra, en la actual Arabia Saudí. Una extensa franja en la frontera árabe. Mantenían relaciones diplomáticas con los seleucidas, los ptolomeos, el reino judío de los jasmoneos y finalmente con Roma. Conservaron su independencia mediante alianzas estratégicas y una notable capacidad militar. No olvidemos a aquellos guerreros a camello que en el 312 antes de nuestra era
bajo el mando de un general de Antígono, aniquilaron a 4.600 soldados griegos. No eran tropas ceremoniales, sino efectivos combatientes del desierto que aprovechaban el terreno y su movilidad para derrotar a fuerzas superiores. La nueva provincia fue bautizada como Arabia Pétrea, con Petra manteniendo su estatus de capital. Al menos esa es la versión oficial. Pero esta narrativa aparentemente impecable comienza a desmoronarse ante la evidencia. ¿Qué secretos guardan las rocas del desierto? Inscripciones safaíticas, grabadas en las rocas a lo largo y ancho del territorio nabateo, revelan una historia muy diferente. El safaítico, otro alfabeto del norte de Arabia, era utilizado por grupos nómadas de la región. Estas inscripciones, lejos de ser propaganda oficial, son grafitis, registros personales que mencionan la guerra contra los nabateos y un año de intensas luchas entre romanos y nabateos, referencias directas a un conflicto armado. Pero una inscripción es aún más reveladora. Se refiere a un año en el que Malicos, rey de Nabatea, derrotó a 30 centurias de soldados romanos. 30 centurias, eso equivale a 3.000 hombres. No se trató de una simple escaramuza, sino de una batalla a gran escala. 3.000 bajas romanas implicarían la devastación, o al menos el grave debilitamiento, de varias legiones. Una catástrofe militar que Roma, sin duda, querría ocultar. ¿Por qué presentar la anexión como una simple absorción burocrática tras la muerte del último rey cliente? Un destino inevitable, limpio y ordenado. Algunos estudiosos, como Chimadomo, señalan otro detalle sospechoso. ¿Por qué la provincia fue renombrada como Arabia Pétrea en lugar de mantener su nombre nabateo? Roma solía respetar las denominaciones locales. Judea siguió siendo Judea incluso después de la conquista. Egipto continuó siendo Egipto. Pero el reino nabateo se transformó en Arabia Pétrea, la tierra de la piedra de Petra. Como si se buscara borrar la identidad nabatea de los registros oficiales. Chamadomo sugiere que el rey Rabel II Soter tuvo herederos legítimos que se resistieron a la toma de poder romana. El rey murió, sí, pero la sucesión no pasó directamente a Roma. Sus hijos o hermanos podrían haber reclamado el trono. La lucha probablemente se prolongó durante años. Numerosas inscripciones apuntan a un conflicto extendido en el tiempo. Los historiadores romanos presentaron la anexión como un proceso suave e inevitable, porque esa era la historia que Roma quería contar. Pero la verdad es que la resistencia nabatea probablemente duró años. Piensa en esto. El reino, rodeado por territorio romano, tras la caída de Egipto en el año 30 antes de nuestra era, sobrevivió 136 años más como Estado cliente, pagando impuestos, pero manteniendo su independencia. Cuando Trajano decidió poner fin a este acuerdo, los nabateos lucharon. Es probable que algunos nabateos regresaran al estilo de vida nómada del desierto, practicado siglos atrás, antes de establecerse en ciudades. Desde el desierto podían lanzar incursiones de guerrilla que los gobernadores romanos eran incapaces de detener. Los nabateos conocían cada wadi, cada fuente de agua oculta, cada paso de montaña. Las legiones romanas, marchando en formación, no podían alcanzar a los guerreros montados en camellos, que atacaban las líneas de suministro y luego se desvanecían en la implacable naturaleza salvaje. Aquellos guerreros en camello que, en el año 312, antes de nuestra era, aniquilaron a 4.600 soldados griegos, no iban a rendirse sin pelear. ¿Qué ocurrió realmente entre los años 106 y 150 de nuestra era? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los registros escritos son escasos y a menudo contradictorios. La Gran Templo sufrió modificaciones significativas. La calle columnada se estrechó para añadir aceras, y a cada lado se erigieron 72 columnas. La influencia arquitectónica romana se hizo innegable en las remodelaciones de los edificios. La población fluctuó entre 20.000 y 30.000 habitantes durante todo el siglo II de nuestra era. Pero lo que es más inquietante, los cimientos económicos de la ciudad comenzaron a erosionarse. Las rutas comerciales estaban cambiando. Las rutas marítimas, que transportaban mercancías desde la India y Arabia
hasta los puertos mediterráneos a través del Mar Rojo, comenzaron a evitar la ruta terrestre del incienso que pasaba por Petra. Los barcos podían transportar cargas más grandes de forma más rápida y económica que las caravanas de camellos. El monopolio nabateo sobre el comercio del desierto se volvía, poco a poco, irrelevante. Este declive, sin embargo, fue gradual, extendiéndose a lo largo de un siglo. ¿Pero qué precipitó el final? El período conocido como la crisis del siglo III, que abarcó desde el año 235 hasta el 284 de nuestra era, trajo consigo un caos generalizado en todo el Imperio romano. Invasiones germánicas en el norte, la amenaza persa de los sasánidas en el este, inestabilidad política, perturbaciones económicas, emperadores asesinados, guerras civiles. La demanda de bienes de lujo provenientes del este se desplomó a medida que el imperio luchaba por su supervivencia. El incienso y la seda parecían menos importantes cuando los bárbaros amenazaban las fronteras. Petra, de repente, comenzó a desaparecer de los registros históricos del siglo II. La ciudad se había vuelto periférica. Las pruebas arqueológicas del Gran Templo revelan que cayó en decadencia a finales del siglo II. Los muros se derrumbaron, el techo se desplomó, ya no se mantenía ni se reparaba, sino que era saqueada en busca de materiales de construcción. Bloques de piedra fueron retirados para construir otras estructuras. Todo esto apunta a una disminución de la inversión municipal y a una población en contracción. Imagina esto: una ciudad que no puede mantener sus principales templos es una ciudad en serios problemas. Los sepulcros intactos en Petra son un hallazgo extraordinariamente raro. La mayoría de las tumbas están vacías o contienen restos óseos fragmentados, perturbados por el paso de los siglos. Pero esta tumba permaneció sellada hasta agosto de 2024. Los objetos funerarios encontrados, elaborados en bronce, cerámica y hierro, datan del siglo I antes de nuestra era al siglo I de nuestra era. El análisis de la cerámica sitúa la construcción en el período de máximo poder del reino nabateo. Uno de los esqueletos fue hallado con un cáliz de cerámica sorprendentemente similar al legendario Santo Grial de Indiana Jones. Una coincidencia, por supuesto, un mero accidente. El cáliz es, sin duda, nabateo, de hace 20 siglos. La cámara mortuoria mide aproximadamente 5,5 metros por 5,5 metros, con una altura de casi 3 metros, según las estimaciones del Dr. Richard Batts. El fechado inicial la ubica entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era, justo en el apogeo del reino nabateo, que existió desde alrededor del siglo I antes de nuestra era hasta su anexión por Roma en el año 106 de nuestra era. Todo aquel que entra a Petra pasa frente al tesoro. ¿Es esta una demostración deliberada? ¿Acaso quien quiera que repose en esta tumba deseaba ser recordado justo a las puertas de la ciudad? El análisis de los esqueletos revelará sus dietas a través del análisis isotópico del colágeno óseo. Los isótopos de nitrógeno indicarán las fuentes de proteína, mientras que los isótopos de carbono mostrarán los patrones de consumo de plantas. El esmalte dental conserva las firmas nutricionales de la infancia. La estructura ósea, por su parte, revelará la intensidad del trabajo físico, y los marcadores de tensión repetitiva en las articulaciones y vértebras mostrarán las actividades ocupacionales. El análisis de ADN podría incluso establecer el parentesco entre las 12 personas. ¿Eran hermanos, padres e hijos, o individuos no relacionados enterrados juntos por razones políticas o religiosas? Los resultados aún no han sido publicados. Piensa en esto: las excavaciones tuvieron lugar hace apenas unos meses, en agosto de 2024. La investigación requiere tiempo. El análisis de los esqueletos exige meses de trabajo de laboratorio, pero estos 12 cuerpos podrían contener las respuestas a preguntas que los arqueólogos llevan décadas formulándose sobre la sociedad, las prácticas funerarias, la salud y la estructura familiar de los nabateos. Se han hallado numerosas sepulturas nabateas que contienen decenas de restos esqueléticos. Este punto es válido, pero omite un contexto crucial. Estas otras tumbas no se encontraban directamente debajo del tesoro, en el lugar más prominente de la ciudad. La proximidad importa,
La ubicación señala el estatus. El equipo de Crisman también encontró evidencia de que la construcción del tesoro sepultó deliberadamente tumbas más antiguas. Los 13 escalones que conducen a la fachada del tesoro fueron construidos sobre tumbas existentes desde hacía décadas. Una de ellas data del año 25 antes de nuestra era. El tesoro fue esculpido entre el año 9 antes de nuestra era y el 40 de nuestra era, durante el reinado de Aretas IV. Así que los nabateos no evitaban los lugares de enterramiento. Construían sobre ellos. ¿Por qué? Espacio limitado, continuidad simbólica, afirmación del poder real sobre las generaciones anteriores. No lo sabemos. Petra es una ciudad de tumbas. Se han identificado 900 tumbas excavadas en la roca en Petra y Egra en total. Cientos se encuentran a lo largo del valle, pero la mayoría fueron excavadas para individuos o familias y reutilizadas durante años. El entierro secundario era común. Los cuerpos se colocaban en otro lugar hasta su descomposición, y luego los huesos se recogían y se trasladaban a las cámaras funerarias. La tumba del tesoro rompe este patrón. 12 esqueletos completos sellados juntos sugieren un entierro colectivo deliberado. Un entierro colectivo de personas que murieron más o menos al mismo tiempo, o que fueron reunidas deliberadamente para un entierro conjunto. Hasta que se publiquen los análisis esqueléticos, solo podemos especular. Una única entrada permite que la luz se filtre al interior de la cámara. La influencia mesopotámica es innegable, visible en las sencillas hendiduras que recuerdan ventanas en la fachada y en las estructuras de torres cuadradas que flanquean el monumento. Columnas corintias helenísticas aparecen de forma abstracta como elementos decorativos esculpidos directamente en la roca, sin necesidad de soporte estructural. En los templos griegos independientes, las columnas sostienen los techos y los frisos. Aquí, en cambio, están talladas en la continua pared de roca, pura decoración. La fachada exhibe un friso jónico, pero las metáforas son austeras, simples tondos. El diseño es menos ornamentado que las intrincadas esculturas del tesoro, pero de una escala mucho más imponente. 45 metros de altura, 50 metros de ancho. Más grande que cualquier otro edificio esculpido en arenisca sólida. La fachada excavada más grande de Petra. La urna que corona la estructura mide, por sí sola, más de 9 metros de altura. Pero el interior, una única y simple cámara, desprovista de decoración, sin esculturas, sin pinturas, solo desnudas paredes de arenisca que encierran un espacio vacío de aproximadamente 10 metros de profundidad y 12 metros de ancho. Toneladas de roca fueron removidas para crear esta fachada y este interior. Miles de horas de trabajo. Se estima que la construcción del tesoro, utilizando técnicas similares, requirió al menos entre 3 y 4 años. El monasterio es aún más grande, probablemente entre 5 y 7 años de trabajo continuo por parte de equipos de canteros cualificados, todo para una única cámara vacía. El interior no revela un entierro evidente, como en muchas de las tumbas de Petra. No hay lóculi tallados en las paredes para albergar cuerpos. No hay pozos que desciendan a cámaras funerarias. No hay criptas. No hay inscripciones que identifiquen quién fue enterrado allí, ni por qué fue construido. Si es una tumba, ¿dónde están los cuerpos? Si es un templo, ¿dónde está el altar? Una hornacina en la parte posterior de la cámara coincide con la configuración encontrada en el templo de Kasralbint y en el templo de los leones alados. Una plataforma elevada, accesible por escaleras. Una cavidad tallada en la pared posterior, donde posiblemente se ubicaba una piedra betílica, representación de la divinidad. Esto sugiere una función como templo. El descubrimiento, en la década de los 90, de una inscripción relacionada con un simposio de obodas, apoya su uso como lugar para reuniones rituales. Los simposios, en la cultura helenística, eran eventos culinarios religiosos, comidas sagradas compartidas entre los miembros de un culto. Pero los templos suelen tener más elementos internos: columnas, paredes decoradas, múltiples cámaras, habitaciones laterales para los sacerdotes, almacenes para objetos de culto.
El monasterio carece de todo esto, solo la cámara principal y la hornacina. Imagina esto, las columnas debieron ser extraídas en otro lugar, moldeadas, transportadas hasta la cima y erigidas. ¿Qué tipo de ceremonias requerían un entorno así? La plaza mide aproximadamente 40 metros de ancho. Podría albergar a cientos de personas. Festivales religiosos, reuniones de peregrinos, iniciaciones de cultos mistéricos, celebraciones anuales en honor al deificado o bodas. Cruces bizantinas dentro de la cámara dan testimonio de un uso cristiano posterior, pero no revelan nada sobre las intenciones nabateas originales. Monjes y ermitaños bizantinos ocuparon cuevas y monumentos en toda Petra desde el siglo V hasta el VI de nuestra era, dejando cruces talladas en muchas estructuras. Pero esto no explica el propósito original. Cada elección arquitectónica en el monasterio enfatiza el espectáculo exterior. La fachada domina. Los viajeros que se acercan por el sinuoso sendero de escaleras ven el monumento emerger dramáticamente entre las formaciones rocosas. La revelación es teatral, calculada para un máximo impacto visual. La vista desde la plaza se extiende sobre el Wadi, los desfiladeros y el territorio semidesértico que llega hasta el Wadi Araba. En días claros se pueden ver Israel y los territorios palestinos en la distancia. Estando allí, contemplamos la inmensidad del desierto y comprendemos la posición de Petra en el límite de la civilización, entre el asentado mundo mediterráneo y el desierto arábigo. El monasterio personifica esta posición fronteriza, un guardián en la frontera, un monumento al poder nabateo que se adentra en el desierto, pero su función original, la vacía cámara, guarda celosamente sus secretos. Nos interesa tu apoyo para seguir creando contenido basado en hechos y fuentes verificables. Y no olvides contarnos en los comentarios desde dónde estás viendo este documental. La información que estás a punto de escuchar proviene de datos de excavaciones de las universidades de St. Andrews, publicados en octubre de 2024, de informes del proyecto Deer Plateau de la Universidad Brigham Young, que abarcan desde 2022 hasta 2023, y de estudios revisados sobre las técnicas de construcción de los nabateos, extraídos de The Journal of Field Archaeology y Cambridge Archaeological Journal, que datan de 2023 a 2025. Esto no son teorías de Internet, sino ciencia documentada. Ahora volvamos a la información. Número 12. ¿Por qué los nabateos abandonaron Petra? La versión más extendida sugiere que el desplazamiento de las rutas comerciales, la anexión romana, que debilitó la economía, y los terremotos que destruyeron la infraestructura, fueron las causas. Pero esto es una simplificación. La realidad es mucho más compleja. Tras la toma de poder por parte de Roma en el año 106 después de Cristo, Petra continuó siendo la capital de la provincia. Se erigieron nuevas estructuras. La ciudad no se derrumbó de inmediato. Su población se mantuvo entre 20.000 y 30.000 habitantes durante todo el siglo II después de Cristo. Es cierto que el comercio decayó, ya que las rutas marítimas de los puertos mediterráneos evitaban la ruta terrestre del incienso que atravesaba Petra. Pero este declive fue gradual, extendiéndose a lo largo de 100 años. La crisis del imperio, entre los años 235 y 284, trajo consigo invasiones germánicas, amenazas de los persas sasánidas y perturbaciones económicas. La demanda de bienes de lujo provenientes del este disminuyó. Petra, curiosamente, aparece escasamente en las fuentes históricas del siglo II. Las evidencias sugieren que cayó en la ruina a finales de este siglo. Dejó de recibir mantenimiento y fue saqueada en busca de materiales de construcción. Esto apunta a una disminución de la inversión pública y a un despoblamiento. Obispos de Petra participaron en los concilios cristológicos en los años 347, 359 y 362 después de Cristo. La tumba de la urna fue transformada en iglesia. Se construyeron importantes iglesias, pero incluso con el auge del cristianismo, algunos nabateos regresaron a su religión tradicional. Los antiguos templos permanecieron en uso
hasta el terremoto del año 363 después de Cristo. El 19 de mayo del año 363, un enorme terremoto causó graves daños. Los escombros de la calle de las Columnas fueron parcialmente removidos. El templo de los leones alados nunca fue reconstruido. El gran templo fue abandonado. El teatro quedó en ruinas. Pero, crucialmente, la infraestructura hídrica colapsó. Las represas que protegían contra las inundaciones repentinas se derrumbaron. Se acumuló sedimento aluvial. El sofisticado sistema hidráulico que había permitido a Petra prosperar durante 400 años dejó de funcionar. Sin un suministro de agua fiable, la ciudad se volvió insostenible. Los habitantes se trasladaron gradualmente a Wadi Musa y a asentamientos en las laderas de Jabal Haroun, donde los manantiales proporcionaban acceso directo al agua. Algunos permanecieron en el valle de Petra, viviendo en tumbas excavadas. Cerámica del período islámico atestigua una ocupación continua. Los cruzados construyeron castillos entre los años 1130 y 1180. Tras su partida, las tribus beduinas conservaron el conocimiento del lugar. La ciudad se transformó de una capital metropolitana en una pequeña comunidad agrícola, utilizando las antiguas estructuras como refugio. No se trata de un abandono, sino de una adaptación. La civilización nabatea decayó, pero el lugar perduró. Los beduinos que hoy guían a los turistas por Petra rastrean su linaje generaciones atrás en esta región de tumbas y estructuras. Sondeos con georradar y lidar han revelado anomalías subterráneas que aún no han sido excavadas. Según el profesor Zaid al-Salamin, el 85% de Petra permanece sin excavar. La mayoría de las viviendas se han derrumbado o están enterradas. Durante los 212 años transcurridos desde su redescubrimiento por Burckhardt, la arqueología se ha centrado en los objetos más espectaculares. Ahora, la tecnología nos muestra lo que hemos pasado por alto. Bajo la arena yace la verdadera ciudad, los barrios, los talleres, la vida cotidiana de 30.000 personas. Esto apunta a una civilización que vemos, pero que no comprendemos del todo. Dejaron monumentos de piedra, pero se llevaron consigo su conocimiento. El agua aún fluye donde permanecen sus tuberías. Los acantilados aún brillan con un resplandor rosa y rojo al amanecer. Pero las voces que explicaban por qué construyeron así, en qué creían, cómo calculaban esos ángulos, esas voces se silenciaron hace 15 siglos. El misterio no es lo que le sucedió a Petra. El misterio es quiénes eran realmente los nabateos. Y las piedras custodian ese secreto, esculpido en el silencio.